Buenos días a todos. Iniciamos este día viernes 27 de enero del 2023 la clase de Leyes Procesales de Familia. Bueno, antes de todo quiero decirles a ustedes que estoy viendo todavía que no me han terminado de formar los, ¿cómo que se llama esto? Los grupos. Es necesario, les dije que hasta este día les iba a dar, ¿verdad? Entonces, necesito, por favor, que me terminen de hacer la presentación de todos ustedes, también la conformación de los grupos de trabajo que les había solicitado me lo hicieran, y porque solamente 3 grupos veo que lo han hecho. Y esto sí, créanme, lo que si ustedes no están haciéndolo, yo lo voy a formar. Y solo hasta ahora les di para que hicieran eso. Son actividades académicas que todos tienen que cumplirlo. Por favor, no quiero que pase de ahora. Es el foro de presentación de cada uno de ustedes, la conformación de grupos, ¿verdad? Solo 3 han hecho. Acá son 26 alumnos, ¿verdad? Les decía yo que en ese momento podían, es un grupo pequeño, lo pueden hacer, ¿verdad? Ustedes se conocen. En mi caso, yo no los conozco para estar diciendo con quiénes trabajan ustedes, ¿verdad? Por eso es que les pido a ustedes que de forma democrática lo hagan. Eduardo, hable con los demás compañeros. Ahí está Eduardo, que no tiene grupo también. Y ahí, pues, solo hasta ahora les voy a dar porque se lo dije desde el día lunes. Si esto no lo acatan, ¿verdad? Son aspectos que voy a valorar al momento yo de tomar nota de todos ustedes, ¿verdad? Porque esas son las indicaciones que desde un principio se los he dado. Si así no lo quieren hacer, ¿verdad? Yo lo pertinente voy a hacer en este caso. Entonces, eso sí, les pido en favor que lo hagan, ¿verdad? Bueno, la última clase nos quedamos. Quiero ver qué otra cosa les iba a decir a ustedes. Aparte de, bueno, el foro de presentación, como les dije, en la plataforma, la conformación de grupo. Si ustedes han visto también las clases, las estoy subiendo también ahí grabadas, ¿verdad? Para que ustedes las estén viendo. Si algo les quedó duda, pues pueden volverla a ver, ¿verdad? Tanto en la plataforma de Teams como en la plataforma del aula virtual o Moodle de la Universidad Tecnológica, me dejan a mí huellas, para lo cual verifico quiénes están viendo los videos, ¿verdad? En el evento que quienes no participaron, no están en las clases, ¿verdad? Yo puedo verificar eso. Entonces, les pido en favor también que si están a las clases. Es obligación de ustedes estar en la clase. Si ustedes no lo están, tienen que justificar, ¿verdad? Porque solamente así, y sobre todo a la hora de hacer el examen. Recuérdense que el examen es oral, posiblemente oral, y en esta plataforma. No quiero que también vayan a salir mal, porque el hecho es que ustedes estén estudiando, estén a la par mía, preguntando, porque esa es la idea de esta clase, ¿verdad? Entonces, espero que comprendan esto, porque no quiero tampoco, yo no he venido acá para estar reprobando alumnos, he venido acá para estar enseñando lo poquito que yo puedo para ustedes, ¿verdad? Y que ustedes les sirva no solamente para pasar la materia, sino que también para el momento de que ustedes van a estar desarrollando el trabajo de abogado, sea que trabajen para instituciones públicas, o sea porque son abogados en el libre ejercicio, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas hasta ese momento, continúo con lo de la clase. Ok, gracias Claudia Marisol por Eduardo que lo está integrando al grupo. Bueno, la última clase estuvimos hablando sobre los principios, estos principios procesales de la Ley Procesal de Familia. Habíamos hablado sobre el concepto propiamente tal de los principios procesales, el sistema procesal,
que se vienen determinando aquí por los juristas sobre este tema, ¿verdad? También habíamos hablado sobre los principios, el dispositivo, habíamos ahondado sobre ello, ¿verdad? Cómo es que se debe entender el principio como tal, ¿verdad? En qué disposición está, y nos habíamos quedado en el principio inquisitivo. No obstante, había hablado sobre el principio de dispositivo de manera más, digamos, ahondando más en él, ¿verdad? También les hablé de manera así rápida sobre los principios otros, principio de economía, celeridad, concentración, principio de economía procesal, ¿verdad? También de inmediación, publicidad. Eso se lo fui, en la medida se lo fui poniendo, ¿verdad? Pero estos eran los principios acá que están, y están en la plataforma, ¿verdad? Eh, em, esta plantilla o esta diapositiva, ustedes la tienen desde un principio, ¿verdad? Y es lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces nos quedamos sobre el principio inquisitivo o principio de oficiosidad. No sé si hasta el momento, pues, ustedes tienen alguna duda con respecto a eso. ¿Tienen alguna duda? Los escucho. Si tienen alguna duda para lo que estoy hablando, si en el evento lo hubiera, ¿verdad? No, licenciado. Ok, muchas gracias, muy amable. Permítanme aquí. No, Lee, que estamos claros con principios y la forma de cómo estos ayudan a que se agilice el proceso. Ok, en el caso de Paola me está diciendo de que pusiera un líder en sus líderes. Sí, esas fueron las indicaciones. Paola, usted tiene que ir y meterse en un grupo. Ustedes conocen los que están ahí. Yo ya di las indicaciones. Por favor, están todos los compañeros ahí y ustedes perfectamente pueden hablar con todos sus compañeros y meterse a uno de los grupos. No sé si Paola Noemí se encuentra en este momento. Paola Noemí. Sí, licenciado, solo necesitaríamos un líder, pero no se ponen de acuerdo. Entonces usted hágalo como líder. El punto es que el líder no es que va a hacer aquí, que va a hacer todas las tareas, ¿verdad? El líder simplemente se ocupa como un medio. O sea, si usted lo hace como líder, usted es la persona que va a subir los exámenes. Bueno, en el evento si sea examen que les mande en grupo a ustedes, ¿verdad? Examen. Si es un laboratorio que les consigne, el laboratorio, ¿verdad? Etcétera. Cualquier actividad académica que les consigne, usted es la que va a estar subiendo. Ese es el papel, digamos, del líder y sublíder. Porque en la plataforma no podemos estar haciendo que todos van a estar subiendo las tareas, a eso me explico. Entonces, por eso es que les pido a ustedes un líder y un sublíder. ¿Se comprende? ¿Se comprende, Paola Noemi? Sí. Ok, si en todo caso no se ponen de acuerdo los demás compañeros, pues usted hágalo, ¿verdad? Usted va a ser la que me va a estar mediando, así como me mandó un mensaje, así podemos estarnos, ¿verdad? Porque aquí la idea es que, ¿verdad? El líder o sublíder esté hablando conmigo, ¿verdad? Ya sea por la plataforma esta de Teams o ya sea por la plataforma Moodle o aula virtual, y pues yo les voy a estar auxiliando. Bueno. Ok. Sí. Bueno, entonces, continuando con lo de la clase de los principios, nos habíamos quedado con el principio inquisitivo. Logran ver lo de la diapositiva, todo esto. Yo solo les estoy diciendo, pero no sé si logran ver la de la diapositiva. Hola, ¿me escuchan? Sí se ve, licenciado, se ve. Ok. Bueno, volviendo al principio. Se mira bien. Ok, muchas gracias, muy amable. Volviendo con lo del principio inquisitivo, debo de decirle, ¿verdad? Como anteriormente lo había mencionado, la iniciación del proceso en materia de familia
Esto, pues, como determina nuestra legislación, está conferida a las partes por regla general, ¿verdad? O sea, las partes son las que deciden. Sin embargo, de la lectura del artículo 3, literal A de la Ley Procesal de Familia, como les dije en principio también, que aquí están todos los principios que determina la Ley Procesal de Familia, pero sobre todo el inquisitivo o de oficiosidad que nosotros estamos estudiando en este momento, está en el literal A del artículo 3, en donde se advierte, ¿verdad?, que en dicha regla tiene la excepción y es lo concerniente que el juez o jueza de familia, en uso de sus atribuciones que le confiere la ley, puede iniciar de oficio el proceso de determinados casos y además tiene obligación en todos los casos de impulsar oficiosamente el proceso. Esto es sin petición de parte. A todo esto creo que se me apagó la cámara. Perdonen. Estoy viendo que no tengo lo de la cámara. ¿Me logran ver a todo esto? Dele. Ahorita sí, licenciado. Si la diapositiva se cierra, si la cámara se me pierde, si el micrófono, por favor, estemos pendientes porque, ¿verdad? Yo voy desarrollando, pero si bien es cierto, voy también viendo la plataforma aquí con ustedes porque, pues sí, hay que estar interactuando, pero si en el evento pasa eso, no duden, díganme, se apagó la cámara, la diapositiva no la vemos, ¿verdad? Por favor. Bueno, como les decía antes, lo del principio inquisitivo, principio de oficiosidad, ¿verdad? Esto tiene, pues, obviamente, la obligación de todos los casos de impulsar, como les dije antes, oficiosamente el proceso sin petición de parte por parte del juez o jueza de familia, ¿verdad? La forma que, por regla general, para dicha actividad oficiosa es la que determina el artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, donde indica que constituye una excepción en este caso, ¿verdad?, para la oficiosidad, ¿verdad?, de los casos de familia, ¿verdad? O sea, que el juez tiene que hacer para determinar e iniciar los procesos. O sea, que el proceso no se puede paralizar por nada del mundo. Esto es que el juez tiene que buscar la técnica por la cual el proceso no se paralice. Ahora bien, sobre esto, pues como les decía, el artículo 41 lo determina y esta constituye la excepción del principio dispositivo. Este artículo determina que cuando, de conformidad al Código de Familia, y así lo pone, ¿verdad?, el proceso se inicia de oficio, dice también que el juez dictará resolución que se relacione los hechos en que se fundamente y la finalidad que se propone, la cual incluso se notificará al procurador de familia adscrito, obviamente, y a los interesados, y donde se les cita también, ¿verdad?, o se emplaza según el caso. ¿Para qué? Para que comparezcan al proceso. El proceso también se podrá iniciar, ¿verdad?, obviamente, de oficio con solo la manifestación verbal de los hechos por los interesados en vista de la urgencia del asunto, calificada por el juez o jueza de familia en interés de la familia. Pero esto va a haber, ¿cómo explicarle? Esto hay aspectos también donde el juez está también frenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho es que acá no solamente el juez, solo porque le den aviso, ¿verdad?, tiene que el juez verificar quiénes son las partes, a qué, quién es el niño, niña o adolescente, ¿verdad? Tiene que verificar también, en todo caso, cuál es la situación que se encuentra, recabar prueba. Por esa misma razón es que les decía yo a ustedes que el principio de oficiosidad siempre se ha dicho que también tiene aquello de ¿cómo que se llama? Que es juez y parte, pues. O sea, que el juez recaba la prueba y el juez a la vez está valorándola. Entonces, por eso en la práctica, muchas veces el juez o jueza de familia lo que hace es delegar estos aspectos a la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles casos podemos decir? En el caso de pérdida de la autoridad parental,
suspensión de la autoridad parental, nulidad de matrimonio, ¿sí? Son casos que la misma ley le da el carácter vinculante, tutelas al juez para poder iniciar. Pero hoy en día, esta oficiosidad, sobre todo el juez de familia, está un tanto cambiada por lo que les decía antes de la entrada en vigencia de la ley Crecer Juntos. Cuando estamos hablando de la ley Crecer Juntos, algunas pretensiones se han ido para el juez de niñez y adolescencia, que ya no los conoce el juez de familia. El juez de familia solamente conocerá aspectos de niñez siempre y cuando están vinculados a la pretensión principal, como cual podríamos decir el caso de divorcios, en el caso de unión no matrimonial, ¿verdad? Que son pretensiones conexas a la principal. O sea, lo principal que se resuelve en el divorcio, ¿qué podría ser? El divorcio, porque es lo que se está pidiendo por las partes. ¿Quiénes los piden? Los cónyuges. Pero, conforme al 111 y 115 del Código de Familia, el juez o jueza de familia tiene la obligación también de resolver sobre los aspectos conexos al divorcio. ¿Cuáles aspectos conexos al divorcio, cuáles pretensiones conexas al divorcio pueden hacer? En ese caso puede ser cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia y cuota alimenticia, así como en otros, que en estas tres últimas que les he mencionado, es con respecto a niñas, niños y adolescentes, o personas que están sujetas a la autoridad o responsabilidad parental. En esas sí se podrían establecer, ¿verdad? Que el juez de familia lo tiene que determinar. Y les ponía yo el caso del 112 del código, quiero ver, 112, ajá, del código de familia, donde establece también, bueno, si alguien me lo relaciona, no me acuerdo si es 111 o en todo caso, permítame. 111 o 100. El 111 es inasistencia del demandante y el 112 inasistencia del demandado. Ok. Léame el inciso último del 111, por favor. Artículo 111, inasistencia del demandante. Si no se lograra establecer dichos salarios, se tomará como base el salario mínimo vigente. Ok, y el inciso último del 112. El procurador de familia no representará al demandado cuando la demanda se promoviera por el Procurador General de la República como representante legal del demandante. Ok, me he equivocado. Entonces es 111 el Código de Familia. Perdone. Es que se me ha ido la disposición. Si me puede leer esa, porque tiene que ser 111 o 112, pero es el inciso último, donde habla de la pretensión de pérdida. Código de Familia. Si lo tiene en la mano, por favor. Ahí donde habla que debe de ser 111, ya estoy seguro. Divorcio contencioso, el artículo 111. Sí, ese es el último inciso. Sí, el divorcio. Artículo 111 del Código de Familia. Si el divorcio se decretare por el motivo tercero del artículo 106 y los hechos que hicieron intolerable la vida en común entre los cónyuges constituyeren causa de pérdida o suspensión de la autoridad parental, en la sentencia de divorcio el juez decretará dicha pérdida o suspensión. Muchas gracias, Noemí. En efecto, en estos casos, como les digo, es la oficiosidad. Si las partes vienen, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes estén solicitando como abogados litigantes o abogados de la Procuraduría General de la República, imaginémonos, presentan la causal de divorcio por vida intolerable, consignan todos los aspectos del 36 del Código de Familia que establece ahí para hacer vida intolerable. La motivación me refiero, la prueba y todo, pero a la vez ustedes mencionan que esos aspectos, esa narración precisa de los hechos, no solamente fueron aspectos concernientes al cónyuge, sino también al hijo. Por ejemplo, abandono. Si nos imaginamos que un divorcio por la segunda causal
que haya pasado incluso, o el de la tercera, como también le he mencionado como ejemplo, los hechos de violencia, los hechos de irrespeto, generaron incluso el abandono del padre, del progenitor para con el hijo. Perfectamente se puede acumular la pretensión y el juez de manera oficiosa puede darle trámite, decirle a las partes que la inicien. ¿Por qué? Porque determina en eso. Entonces, cuando yo mencionaba las pretensiones conexas, porque aquí es donde se acumulan otras pretensiones, obviamente desde el inicio de la demanda. Eso de acuerdo a los hechos que también plantean las partes, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, la oficiosidad no solamente implica que el juez tenga que recabar pruebas, no solamente implica que el juez solamente sea juez y parte, pues, ¿verdad? Lo haga todo él, no. Tiene que ser, ¿verdad? También para el impulso del proceso, para incorporar pretensiones que no han sido dilucidadas por las partes, ¿verdad? Y de ahí, pues, se le da el trámite. En este caso, pues, es lo que les he estado poniendo, ¿verdad? Para lo de la oficiosidad. Como les decía en la clase anterior, que esto es fiel reflejo, este es el artículo 41, ¿verdad? 141 de la Ley Procesal de Familia, perdón, 41 de la Ley Procesal de Familia, es fiel reflejo de la legislación procesal salvadoreña, que en materia de familia también se fundamenta en el principio inquisitivo. Y esto, pues, donde, como lo indica Enrique Vescovi, como les decía en la clase anterior, que esto es el órgano jurisdiccional el que tiene que el poder de iniciar el proceso, y siendo el juez o jueza el que debe actuar por sí e investigar, ¿verdad? O sea, el hecho es no solamente, y vuelvo y repito, no solamente es para que el juez presente la pretensión, recabe prueba y le dé todo el trámite y las partes no hagan nada, sino que también es de hacer que las partes pues integren, ¿verdad? Que si algunos aspectos faltaren, narración precisa, prueba, etcétera, bajo la figura de la prevención, se lo puede hacer el juez o en todo caso, de manera oficiosa, emitir los oficios en el evento sea necesario, ¿verdad? Pero eso es donde es el actuar, ¿verdad? Del juez, ¿verdad? En todo el proceso. Enrique Vescovi señala también que en realidad, podríamos decir que sobre todo en nuestros sistemas procesales modernos, los procesos incluso son mixtos, con predominio del principio dispositivo. Cuando habla él de que son mixtos, ¿verdad? Tanto en el inquisitivo como el dispositivo, es que, ¿verdad? Se requiere de que las partes también presenten aspectos y también que el juez le dé ese impulso. Por eso lo mixto, tanto lo dispositivo como lo inquisitivo, ¿verdad? Entonces, ello, por eso les menciono, se ve reflejado en la tendencia del derecho procesal moderno. ¿De qué? De ampliar las facultades del juez o jueza, tanto en materia probatoria como en el impulso procesal. Esto pues sosteniendo que el juez debe asumir un papel como verdadero director del proceso. ¿Sí? ¿Se comprende hasta este momento lo que he mencionado? Ok, muchas gracias, Noemí. Bueno, entonces, volviendo a lo mencionado, ¿verdad? Cuando le determino de Azula, bueno, otros procesalistas, como el caso de Azula Camacho, indica que consiste en que el juez o jueza no es un sujeto pasivo del proceso, sino que adopta la calidad de activo por cuanto está facultado para iniciar, ¿verdad? Fijar el tema de decisión y decretar las pruebas que consideren necesarias. ¿Para qué? Para establecer los hechos. Entonces, esto es en el caso del juez, ¿verdad? Que no tiene ese aspecto de sujeto pasivo, es decir, que solo esté mirando, ¿verdad? Porque también vamos a ir viendo más adelante el principio de verdad real, que también es lo que se pretende encontrar en casos de familia. No solamente es un aspecto que por lo procesal le vamos a cerrar la puerta y no hay una respuesta favorable para la petición que se haga. Rolando Arasi ha mencionado también como otro procesalista que en este sistema deriva el carácter indisponibilidad de los derechos que constituye el objeto del proceso y es una consecuencia casi
absoluta del predominio del interés público. Esto pues por oposición al privado propio, ¿verdad? Del dispositivo. Cuando hablo privado, cuando él se refiere a lo privado propio de los dispositivos, es que las partes lo introduzcan, ¿verdad? En el sistema inquisitivo es el juez o jueza que cuenta con amplísimos poderes que le permiten iniciar de oficio un proceso, si es necesario, obviamente, iniciarlo y superar el marco de lo pedido de las partes por considerar para su decisión hechos no afirmados por aquellas, también por ordenar pruebas no ofrecidas por los litigantes sin limitaciones de ningún género, decretar obviamente también las medidas necesarias para continuar el trámite de la causa, sea que las partes permanezcan activas o no, y en fin, para continuar los procesos o los procedimientos a pesar de los acuerdos en contrario que ellas pudiesen, ¿verdad?, haber celebrado. Como por ejemplo, tenemos de este principio aquellos casos que se encuentran involucradas, ¿verdad?, insisto, niñas, niños, adolescentes, referentes a pérdida o suspensión de la autoridad parental. Les decía también las tutelas, la nulidad de matrimonio, ¿verdad? Para mencionar algunos ejemplos. Esto lo pueden ver ustedes incluso en los artículos 242, 279, 283, 300 y 91 del Código, todo del Código de Familia. ¿Sí? Entonces, estos son los casos que pueden ver ustedes para donde predomina el principio inquisitivo, donde el juez puede perfectamente iniciar el proceso de los procesos o diligencias pertinentes, ¿verdad?, en el evento no se hayan determinado por las partes, o en todo caso, pues, si se ha promovido el proceso, como les decía, el del divorcio, ¿verdad?, y dentro de la narración precisa de los hechos, se determina también que hay necesidad de incluir otras pretensiones como pérdida en el divorcio o suspensión de la autoridad parental, ¿verdad? Entonces ahí se puede hacer. En los casos también de nulidad de matrimonio y nombramiento de tutor o tutora, como que están contemplados en el 90 y 300, ambos del Código de Familia, se ha interpretado, ¿no?, que estas, instituciones a la luz del artículo 41 de la Ley Procesal de Familia, se podrá decir que constituyen ejemplos de actuaciones oficiosas del juez o jueza de familia. ¿En qué? En el marco del proceso ya iniciado o de iniciativa de iniciativas, pues, que tiendan a salvaguardar derechos, ¿verdad? Ahora bien, si analizamos el contenido del artículo 91 del Código de Familia, se indica que la obligación del juez o jueza es decretar la nulidad del matrimonio. ¿Cuándo? Cuando ésta aparezca de manifiesto en un proceso como una manifestación de lo contenido en el artículo 3, literal G, de la Ley Procesal de Familia. ¿En qué sentido? En que el juez o jueza deberá resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión y lo que por disposición legal le corresponda. En ese sentido, podemos decir que en la nulidad de matrimonio, tal como lo señala el artículo 91, siempre de la Ley Procesal de Familia, es dentro de un proceso que el juez está obligado a decretarla, en el caso de advertirla, y que ello, pues vamos a decir, es una actuación oficiosa del juez dentro del proceso. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna consulta hasta este momento en lo que voy hablando? Voy introduciendo pretensiones, ¿verdad? Insisto, hay pretensiones de manera oficiosa, como la que les mencionaba, las de pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, tutelas, ¿verdad?, que son nulidad de matrimonio, que dentro de ellas son necesarias establecerlas. ¿Para qué? Porque lleva una situación de derechos para las partes, sobre todo para cuando son sujetos, ¿verdad?, niñas, niños y adolescentes. Entonces el juez tiene que ser un tanto flexible, tiene que integrarlo al liticonsorcio en el evento sea necesario, ¿verdad? Y, o en todo caso, promover el proceso, ¿verdad? En esto último, promover el proceso es lo que les insisto, y sobre todo la crítica que se les ha mencionado,
que el juez se vuelve juez y parte, ¿verdad? Cuando digo juez y parte, es que el juez recaba la prueba, el juez la valora. Es como que el abogado la recaba la prueba y el abogado también la valore, ¿verdad? Ese aspecto es la crítica que le da. Generalmente, vuelvo, insisto, el juez o jueza de familia, todo esto lo delega al señor o señora Procuradora General de la República. ¿Para qué? Para que por medio de sus agentes auxiliares o defensores públicos de familia, que son los que lo representan a dicho funcionario o funcionaria, entre los tribunales, pues inicien las acciones en contra, pues, de las partes que se determinan son demandante o demandado, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque cuando se convergen ahí niñas, niños o adolescentes, pues es necesario iniciar el proceso, ¿verdad? De manera oficiosa, pero también el juez o jueza de familia tiene que tener un límite, ¿verdad? Para con ello, porque también tiene que valorar, no tiene que ser, ¿verdad? A una de las partes. No sabía que tenía un gato, Noemí. Perdón, licenciado. No, perdón. Ya me desvié de la plática. Bueno, entonces, como les decía, lo de la pérdida, ¿no? Entonces, en ese caso sí es, el juez se tiene que desligar de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Para que también no se vaya a sentir comprometido, porque recordemos que su imparcialidad también tiene que ser un tanto así, ¿verdad? Como se escucha la palabra, parcial, ¿verdad? Imparcial, perdón, no parcializada. Porque estos aspectos también los vamos a ver en los incidentes donde se puede recusar al juez o jueza de familia, que también pueden hacer un motivo serio y razonable para que se le pueda recusar. Todo eso es que donde hay una cierta límite del juez, ¿verdad? Por otro lado, también recordemos que con la entrada en vigencia de la LEPINA, ya por el 2010, en lo sustantivo y lo procesal 2011, que posteriormente con la entrada en vigencia de la ley Crecer Juntos, que la derogó y que lleva en lo mismo sintonía de la niñez y adolescencia, estos aspectos también de niños, ¿verdad? Deben de valorarse, cómo es que se lleva o se direcciona, ¿verdad? Sus derechos también. Entonces, acá es lo que le mencionaba de principio inquisitivo, ¿verdad? Debo decir que en caso de nombramiento tutor, se podría incluso también, ¿verdad?, decir que forma parte del contenido general sobre la obligación oficiosa del juez o jueza, ¿verdad? Ya que aunque se trata de una diligencia, lo que se persigue es salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no sujetos a la autoridad parental por alguna de las circunstancias previstas en el 224 del Código de Familia. Esto sin dejar de lado que el artículo 300 del Código de Familia señala de manera clara al afirmar que el juez o jueza de oficio proveerá, ¿verdad?, de tutor, ahí sí lo dice, proveerá de tutor al niño, niña o adolescente o personas con discapacidad, aunque ese artículo menciona términos como menor o incapacitado, porque recordemos que esos términos de usar de menor de edad o persona incapacitada, eso no es peyorativo. Cuando hablamos de los sujetos de niñas, niños o adolescentes, son estos, ¿verdad? Niñas, niños o adolescentes, no menores de edad, ni tampoco, y cuando hablamos de personas con discapacidad, no son incapacitados, sino que tienen una discapacidad. Y entonces este artículo 300 menciona que el juez puede proveerle de tutor, ¿verdad?, cuando no lo tenga, en cuanto tuviera conocimiento del hecho de cualquier medio. Ahora bien, el juez o jueza en este caso sí puede iniciar oficiosamente dicha diligencia, ¿verdad? Por lo que la lectura de este artículo 41 que les mencioné antes debe hacerse incluso, ¿verdad?, en un sentido amplio. Es decir, que con la aseveración, ¿verdad?, inicio del proceso, se debe entender a cualquier situación que busca proteger o reconocer derechos. Así se trata de la diligencia o proceso, ¿verdad?
Ahora bien, el artículo 41, siempre de la Ley Procesal de Familia que les menciono de la oficiosidad, no solo debe entenderse referido al inicio oficioso del proceso, sino además a la obligación del juez o jueza de impulsar, ¿verdad? De impulsar oficiosamente el proceso, o en todo caso diligencia, ¿verdad? Sin necesidad de petición de parte. Esta lectura de la disposición, ¿verdad?, que ustedes les pueden dar, se ve obligada al recurrir al texto constitucional, ¿verdad?, específicamente, ¿verdad?, en lo que se refiere al artículo 182 de la Constitución, en la regla quinta, donde cuando se afirma que existe una obligación de administrar pronta y cumplida justicia, ¿por quién? Por el juez, ¿verdad? El tema es que el precipitado artículo 41, interpretado literalmente, nos puede llevar a un escenario inconstitucional, ¿verdad? Por lo que les decía. ¿Por qué? Porque esto es cuanto apareciera ser que dicha interpretación favorecería que el juez o jueza sea que acomode los hechos, diseñe la pretensión y luego pues, pretenda juzgar, ¿va?, sobre esta disposición, ¿verdad?, a la persona o persona responsable. Cuando estamos hablando personas responsables, estamos hablando también de situaciones como por ejemplo, pérdida o suspensión de la autoridad parental y sancionar al progenitor que cae en alguna de las causales que determinan el 240 o 241 del Código de Familia, donde habla de la pérdida o suspensión de la autoridad parental, ¿verdad? Pero de esta forma el juez no está garantizando el principio constitucional de imparcialidad, como les dije antes, ¿va? Esto lo establece incluso el artículo 172 de la Constitución. Insisto, en la práctica, la interpretación más adecuada de dicha norma con el contenido de la Constitución es sostener digamos que ese inicio oficioso en realidad es una modalidad o mecanismo de favorecer el acceso a la justicia para los grupos vulnerables de la dinámica familiar. ¿Cuáles pueden ser estos grupos vulnerables de la dinámica familiar? Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y por tanto se agota en una especie de investigación, ¿verdad?, previa, incluso pues entonces, digamos, como un resultado de una noticia, aviso o denuncia de un hecho vulnerador de derechos y la consecuencia puesta en conocimiento a la institución obligada constitucionalmente a buscar la protección de las distintas personas que conforman la realidad familiar. Esto es la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Esto de acuerdo al artículo, si no me equivoco, es 194, Romano II, ordinal primero de la Constitución, ¿verdad? Esto para que lo tomen en cuenta. Es decir, con la información recibida sea por vía denuncia, sea por aviso o noticia, se habilita un mecanismo de investigación. Normalmente se ordena, digamos, estudio para indagar lo contenido y luego vía resolución se ordena la remisión de la información recabada para la institución garante que proceda a formalizar la demanda respectiva, o sea, que proceda a peticionar lo que corresponda. Vuelvo y repito, el juez se auxilia, no todo lo puede hacer él porque no todo lo va a conocer, ¿verdad? No conoce las partes tampoco y obviamente se tiene que auxiliar ya sea por el equipo multidisciplinario que tiene o en todo caso por la Procuraduría General de la República, como les decía. Esto pues como manifestación de esta otra dimensión del principio inquisitivo, ¿verdad? Como lo es el impulso oficioso, ¿verdad? Que también tenemos otros ejemplos, ¿cuáles podrían ser? Que están diseñados obviamente como actuaciones judiciales en la Ley Procesal de Familia. ¿Cuáles podemos mencionar sobre esto también? El artículo 6 y 7, que desarrolla la idea de las facultades del juez o jueza en la tramitación del proceso, su rol, ¿verdad?, su rol como director y fundamentalmente su protagonismo en la determinación del trámite a seguir. Esto pues con independencia de que las partes plantean. También podemos decir el caso de los artículos 16 y 27, siempre de la Ley Procesal de Familia, que se corresponde con la integración del litisconsorcio necesario y la suspensión del proceso. Esto del litisconsorcio necesario, porque vamos a ir viendo que hay litisconsorcio necesario y facultativo, ¿verdad?
y la suspensión del proceso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para que ustedes tengan un ejemplo sobre esta situación, podemos tomar en cuenta ese 16 y 27 de la ley procesal de familia, ¿verdad? Pero para el primero para el litisconsorcio necesario y el segundo para la suspensión del proceso, ¿sí? También podemos tener otro ejemplo como el artículo 33, 35 y 36 de la Ley Procesal de Familia, que son referidos a los actos de comunicación y la declaratoria de nulidad de los mismos, que también pueden ser de manera oficiosa, tanto para diligenciarse los actos de comunicación, tanto para declararse su nulidad, también para su señalamiento de las audiencias. Ustedes ven esos artículos que también el juez o jueza de familia puede de alguna manera decidir esto en consonancia con el 232 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, que todos los actos de comunicación el juez tiene que estar determinando, ¿verdad? Que no puede, tanto para su comunicación como para señalamiento de audiencias, tiene que ser garantista y respetar espacios donde la ley determina en qué tiempo se pueden realizar, ¿verdad? Los artículos 37 al 40 también podemos ver del Código de la Ley Procesal de Familia, perdón, sigo con el Código de Familia, bueno, en este caso de la Ley Procesal de Familia, que señala la oficiosidad del juez o jueza en cuanto a la efectividad de los actos de decisión que emita y de subsanación de errores meramente materiales que contenga la resolución. En el caso de errores, ¿verdad? No requiere la ejecución de la decisión. ¿Por qué? Porque eso se pueden solventar, ¿verdad? Esto también va en consonancia con lo que determina el artículo 225 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Son aspectos que también pueden ser dilucidados siempre y cuando la sentencia, por ejemplo, si resolución o sentencia, no cambiamos sustancialmente en sí lo que se ha resuelto, ¿verdad? Se pueden hacer aspectos que son meramente numéricos, aspectos que sean meramente por el nombre, ¿verdad? Obviamente que se determine el error, ¿verdad? También podemos ver el artículo 70 de la Ley Procesal de Familia, que establece la obligación del juez o jueza de inhibirse del conocimiento de determinados asuntos cuando ocurran motivos serios y razonables que puedan afectar su imparcialidad. Como les dije antes, esto lo vamos a ir viendo en su momento, y cuando yo menciono que se puede inhibirse de conocer, o en todo caso que pueden recusar al juez, ¿verdad? Ese motivo serio y razonable que se tiene que consignar, ¿para qué? Para que un tribunal superior en grado, en este caso Cámara, conozca y pueda perfectamente valorar el hecho de que ese motivo serio y razonable hace que el juez o jueza de familia no pueda conocer del caso, ¿verdad? Entonces, pero esto lo voy a ir desarrollando más adelante, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo acá como ejemplos, ¿verdad?, propios que se pueden determinar para esa manifestación del principio inquisitivo, como ejemplo de ello, en las actuaciones judiciales diseñadas en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, el juez, como les decía, en este caso, pues también puede perfectamente inhibirse de conocer un caso, y eso lo puede hacer de manera oficiosa sin que las partes se lo pidan. Los artículos 75 y 139 del literal A de la Ley Procesal de Familia autorizan al juez o jueza para decretar de oficio medidas cautelares. Aquí vamos a ver medidas cautelares, medidas de protección, ¿verdad?, que es una especie... Lo genérico es las medidas cautelares, ¿verdad? Una especie de estas medidas cautelares son las medidas de protección. Entonces, pero ahí vamos a ir viendo más adelante cuando vemos el caso de las medidas cautelares, y particularmente la posibilidad de ordenar pruebas oficiosas para determinar la capacidad económica de la persona demandada en alimento. Para eso podemos ver ahí como ejemplo la oficiosidad, ¿verdad? El artículo 27 y 28 de la Ley Procesal de Familia, que nos habla de la actividad oficiosa del juez o jueza en los casos de suspensión del proceso. Que recordemos que la suspensión del proceso puede ser de oficio o a instancia de parte para proceder a su continuación con independencia de la voluntariedad
de las partes, eso puede pasar. Tanto el principio dispositivo como el inquisitivo tiene la aplicación en los procesos de familia. Ellos se impone por la idea que el acceso a la justicia como derecho fundamental no solo implica favorecer la intervención de las personas en los procesos a fin de hacer valer sus pretensiones, sino además la idea que el juez o jueza pueda darle el trámite que corresponda, sin dilación indebida, respetando los plazos señalados en la ley. La mixtura del proceso de familia en cuanto a la concreción, de ambos principios, ¿verdad? O sea, es decir, el dispositivo y de oficiosidad o inquisitivo requiere protagonismo activo del juez o jueza, quien además de dirigir el proceso y el trámite que legalmente corresponde a la pretensión, debe favorecer un debate en las condiciones de igualdad, ¿verdad? Eso siempre se debe de tomar en cuenta. Hasta este momento hay preguntas de lo que estamos hablando. ¿Se comprende el principio de lo que estoy hablando en sí? ¿Se comprende? ¿Me pueden decir por lo menos? Yo sí he comprendido. Muchas gracias, Noemí. ¿Y los demás? Los demás que no veo que me participan, o no sé si estarán en otras actividades que no me responden. Sí, licenciado, ya he comprendido también. Recuérdense que esto... Correcto, ahí estamos aprendiendo. Ok, recuérdense que esto van a ir, posible el examen oral. Yo les repito, estén atentos a todo esto, las clases, ¿verdad? Aquí no es que solamente voy a venir a hablar yo y ustedes no me pongan atención porque están en otras actividades. Se los insisto, porque si no ustedes van a salir mal y la idea, yo no vengo acá a estar reprobando alumnos. La idea acá es transmitirles mis conocimientos a ustedes, ¿verdad? Y que ustedes aprendan. Así que por favor les pido que estén atentos sobre la clase. Bueno, entonces, este aspecto de lo inquisitivo también podemos ir viendo, ¿verdad? Sobre todo los procesalistas que han mencionado, ¿verdad? Les mencionaba también como Jimeno Sendra, que menciona también el poder que él mencionaba que el poder de disposición sobre el derecho material corresponde exclusivamente a los particulares, menciona él. ¿Por qué? Porque él lo va mencionando como el principio dispositivo, pero a la vez dice que el poder de disposición sobre las pretensiones les corresponde a las partes que disponen el proceso mismo, ¿verdad? Entonces, lo va ligando así, ¿verdad? Pero hay pretensiones, como le mencionaba, que requieren la oficiosidad por parte del juez o por el principio de inquisitivo o oficioso, ¿verdad? También mencionaba él, ¿verdad? En el caso de Jimeno Sendra, que la vinculación del tribunal, ¿verdad?, por las pretensiones de la parte que hacen referencia a que el tribunal no puede en su decisión final otorgar más de lo solicitado por el actor, más de lo resistido por las personas demandadas u otorgar cosa distinta a lo solicitado. Esto refiriéndose al artículo 3, literal G de la Ley Procesal de Familia. ¿Por qué lo menciona él de esa forma? Porque esto lo vamos a ir viendo por el principio, ¿cómo que se llama? Entre lo peticionado y lo resuelto. ¿Cómo que le llaman el principio? Bueno, el punto es que entre el principio dispositivo, ¿verdad?, que las partes lo presentan, y lo que la sentencia tiene que seguir, ¿verdad?, tiene que ir ligado a esa, en una consonancia, ¿verdad?, en lo mismo. ¿Por qué? Porque no puede, si el juez da más de lo pedido o da menos de lo pedido o resuelve diferente lo pedido, aquí puede haber una nulidad. ¿Por qué razón? Puede ser una nulidad porque la sentencia sea extra petita, infra petita, ¿verdad? Porque da más de lo debido, da menos de lo debido, ¿verdad? Porque es nulo ese aspecto. La motivación propiamente tal del juez para las resoluciones también tiene que hacerlo, ¿verdad?
Ese es el principio, entre el principio también de congruencia y la sentencia. La congruencia es también, el hecho es que todas las peticiones vayan congruentes con la sentencia que se dicta. Por eso, ese es otro principio que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que se relaciona con el principio dispositivo y a la vez con el inquisitivo. Insisto, en el principio dispositivo las partes tienen la acción de iniciar el proceso, el ejercicio, ¿verdad? Y poder de renuncia a los actos procesales, renunciar a un recurso de apelación, a una solicitud de recusación, incluso desistir de las pretensiones en el cual por la naturaleza misma lo pueden determinar, etcétera. Eso, pues, la acción de iniciar el proceso, el ejercicio y poder renunciar a los actos procesales los tienen las partes, ¿verdad? Ejemplo de esto podemos también poner, ¿verdad? El caso de divorcios, cuidado personal, alimentos, ¿verdad? La excepción lo establece para estos tres tipos de pretensiones el artículo 3, literal A y 41 de la Ley Procesal de Familia. ¿Cuándo? Cuando vemos aspectos como suspensión o pérdida de la autoridad parental, les mencionaba yo a ustedes. Cuando nos referimos al principio inquisitivo, ¿verdad? El juez de familia, ¿verdad?, en uso de sus atribuciones, ¿verdad?, que le confiere la ley, puede iniciar de oficio el proceso en determinados casos. ¿Cuáles? Por ejemplo, en casos en que los que se involucren niñas, niños o adolescentes referente a pérdida o suspensión de la autoridad parental, que eso lo determina incluso el artículo 111, como lo leyó Noemí, ¿verdad?, inciso final del Código de Familia. También la tutela dativa, que es lo que establece el artículo 300 del Código de Familia, porque las tutelas son tres: legítima, dativa y testamentaria, ¿verdad? Cuando hablamos de la dativa es cuando la legítima, creo que todo este aspecto ya lo tomaron, ya ustedes lo vieron en derecho de familia, pero para recordarles, cuando hablamos de legítimo estamos hablando que el tutor que se va a nombrar es dentro de una línea familiar, ¿verdad? Por eso le llamamos tutela, por eso la ley le llama tutela legítima, porque es a partir de esa línea familiar que se va a escoger al tutor o tutora que va a ejercer el cargo de esta niña, niño o adolescente. Cuando hablamos de testamentaria es cuando valga la redundancia, el testador o causante haya dejado un testamento y determinado quién van a ejercer las tutelas de los niños, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, será una tutela testamentaria. Y cuando hablamos de tutela dativa, estamos hablando que va a ejercer una persona que no puede, que quizás no ni tiene ninguna relación familiar de ninguna índole con el pupilo. Entonces, en ese caso, va a ser eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablo del principio inquisitivo, que el juez puede nombrar a cualquiera, a un niño, niña o adolescente que verifique que no tiene representante legal, o sea, madre, padre, o sea, afiliación desconocida, le puede nombrar a un tutor, ¿verdad?, que no puede ser dentro de la familia, sino que cualquiera, ¿verdad? Todo amparando para que puedan representar a esta niña, niño o adolescente. También el caso de las nulidades de matrimonio, que lo establece el artículo 91 del Código de Familia. El caso de eso del principio de oficiosidad, ¿verdad? Y insisto, la facultad del juez para iniciar el proceso, ¿verdad? También a la obligación del juez para impulsar el proceso, ¿verdad? Lo establece el artículo 3, literal B de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, que tiene esa facultad de iniciar el proceso, pero también la facultad de impulsarlo una vez que las partes lo hayan tramitado, ¿verdad? Entonces, para separar, ¿verdad?, lo que ya hemos hablado esta mañana con respecto al principio inquisitivo, ¿verdad?, de los que le mencionaba a ustedes también para el caso de autores procesales como Roland Arasi, que le mencionaba que también él determinaba cómo entendía el principio inquisitivo o principio de oficiosidad, donde pues mencionaba que el juez cuenta con amplísimos poderes, ¿verdad?, que le permiten iniciar de oficio un proceso. Esto pues obviamente superar el marco de lo pedido de las partes, ¿ya?
por lo que les decía, el divorcio, pero el divorcio realmente cabe la posibilidad de agregar otra pretensión de pérdida de suspensión de la autoridad parental, se supera, el juez dice, incluyas esta pretensión, y ahí está, ¿verdad? El decretar medidas necesarias para continuar el trámite de la causa, sea que las partes permanezcan activas o no, ¿verdad? Ese impulso, considerar también para su decisión hechos no afirmados por aquellas, ordenar pruebas no ofrecidas por los litigantes sin limitación de ningún género, en fin, pues continuar los procedimientos a pesar de los acuerdos de en contrario que ellos puedan incluso haber celebrado. Esto pues incluso puede pasar en situaciones que la misma parte, cuando vamos a ir viendo que en la fase conciliatoria, en la audiencia preliminar, pues también se establece que las partes pueden llegar a acuerdos, y hay acuerdos que realmente vulneran derechos, pues el juez no los homologa, y en ese carácter pues hace ver esa situación, ¿verdad? Por favor, en estos es necesario que ustedes vayan viendo las diferencias esenciales entre principio dispositivo e inquisitivo. Esta pregunta puede ser que incluso se le ponga en el parcial, ¿verdad? Pero póngale coco, ¿verdad? Una cosa es lo dispositivo, lo que las partes puedan plantear, ¿verdad? Y otra cosa es lo inquisitivo o oficioso, que el juez pueda perfectamente iniciar de manera oficiosa, o en todo caso darle impulso al proceso. Pregunta que puedo decirles a ustedes: ¿por qué decimos que es de manera mixta los procesos de familia? ¿Verdad? Es decir, principio dispositivo inquisitivo. Entonces, valoren lo que les he dicho esta mañana de cada uno, denle respuesta a esas preguntas, porque esto puede ser que en un momento dado yo les puedo preguntar sobre esto, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta eso. Hay preguntas hasta este momento sobre el principio inquisitivo y dispositivo. Hay preguntas hasta este momento, lo que les he mencionado. No, Lick, todo claro. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar sobre el otro principio, que es el principio de economía procesal, ¿verdad? Economía procesal, celeridad y concentración. Cuando hablamos de este principio... licenciado, buenos días, ¿sí? Disculpe. Dígame. Sí la he ido comprendiendo. La única duda que tengo con la ley procesal de familia, yo no la tengo que comprar. Ok. Pero tiene que estar ahí usted con eso. Si ahora en la web puede ver usted incluso la ley procesal de familia, la puede buscar ahí, hasta incluso está en la Asamblea Legislativa, que la puede usted estar viéndola en la web. Pero es importante que la esté leyendo, por favor, porque a estas alturas nosotros, si yo estoy diciendo algún artículo, para mí sería saludable, como lo está haciendo Noemí, que lo tiene a la par, ¿verdad? Y lo está leyendo, ¿verdad? Porque es importante, incluso yo me puedo equivocar en un momento dado para eso, y ustedes me pueden perfectamente decirme, yo les puedo decir, miren, ¿verdad? Me equivoqué, como pasó ahora, que no era el 111 de la ley procesal de familia, sino el código de familia. Yo lo que quiero es que ustedes también estén pendientes en la clase, ¿verdad? Entonces, les pido en favor, si esto ni se los tendría que estar diciendo, porque ya ustedes saben como alumnos que deben de tener, son herramientas de trabajo, como dicen, ¿verdad? Para estar lo de la clase. Así que en el caso suyo, señorita Hernández de Peña, entonces, por favor, hágalo de esa forma, ¿verdad? Para que me vayan comprendiendo mejor. Si hay otra cosa que ustedes quieran que yo mejore en lo de la clase, con gusto, ¿verdad? Bienvenido sea. Yo acá estoy para dar la clase y para que ustedes me comprendan sobre los temas, ¿verdad? Entonces, siéntanse libres de cualquier situación que pueda pasar sobre esto, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, pues continúo con el principio de economía procesal, ¿verdad? Celeridad, concentración, de lo que hemos estado hablando, aparte del principio inquisitivo y el dispositivo, ¿verdad? Que había empezado hablando la clase anterior y que este día culmino, ¿verdad? Pero en ese principio.
Cuando hablo del principio de economía procesal, celeridad y concentración, debo decir que el principio de economía procesal se define, ¿verdad?, para algunos actores incluso, como el caso del diccionario jurídico Abelardo Perrot. Ustedes incluso en la universidad me han mencionado de que ustedes tienen la biblioteca por la cual ustedes pueden ingresar, ¿verdad? Entonces, ahí pueden consultar libros y de los que yo estoy mencionando y buscar esos conceptos en el evento, pues que ustedes tengan esa iniciativa de querer ahondar más de lo que yo ya les he mencionado. Pero bueno, en el caso de esto, el principio de economía procesal, como les decía, en el diccionario jurídico Abelardo Perrot, lo define como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible en la actividad jurisdiccional. Otros han afirmado incluso que según este principio, el proceso va a desarrollarse en la mayor economía del tiempo, de energías y de costos de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Este principio, ¿verdad?, lleva implícito otros dos principios, como cuáles son el de celeridad y el de concentración, ¿verdad? O sea, no solamente la economía, por eso lo puedo hasta en la diapositiva, ¿verdad?, economía procesal, sino que también lleva el de celeridad y concentración, ¿verdad?, haciéndose referencia a que diversas etapas del proceso se limitan al tiempo indispensable para realizar los actos que estos conllevan. Esto, pues obviamente más adelante voy a hablar con ustedes sobre esto, porque si bien es cierto, estoy hablando de los principios, pero para que ustedes sigan más comprendiendo mejor la temática de la materia de leyes procesales de familia, van a ir viendo sobre las etapas del proceso de familia y ahí más me van a comprender sobre este principio. Pero bueno, y que obviamente pues estos actos que conllevan y que deben de reunirse o concentrarse en las cuestiones litigiosas para ser resueltas todas ellas, ¿verdad?, o el mayor número posible de las mismas en sentencias definitivas, ¿verdad?, que se suspenda el curso del proceso en lo principal. Lo que se trata acá es que, digamos, la economía procesal es que no ahorremos tiempo, ¿verdad? Obviamente, si se puede, incluso hay actos procesales que se pueden de manera concentrada realizarse, ¿verdad? Peritajes, bueno, vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad?, de todo eso, pero lo que actos que incluso el juez puede establecerse. Por eso es que de manera concentrada se van el tiempo, el espacio, el proceso incluso no se vuelva tan engorroso sobre tantas peticiones que se puedan hacer, ¿verdad? Y que por medio de estos principios pues los podemos establecer en una sola petición, por decirlo así, ¿verdad? Pero no es que una sola petición, me refiero que en una sola se puedan resolver, ¿verdad? Sobre todo una sola resolución. En el caso de acá, podemos decir en materia de familia, hay actos procesales que se realizan durante el desarrollo del proceso, como el examen previo, y que el examen previo lo van a ir viendo ustedes, esto lo establece el artículo 98 de la Ley Procesal de Familia, determina de que una vez concluidos los 15 días de contestación de la demanda por parte del demandado, pues realiza el examen previo, verifica ahí si hay alguna situación anómala en el sentido de que no se haya advertido por parte del juez o jueza de familia en el proceso, a algún aspecto que las partes tendrían que integrar, etcétera. Todo eso se hace en un solo acto jurídico, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero van a haber más, pero eso pues que esto es con el fin de que se suspenda el proceso, ¿verdad? Seguirle dando trámite el mismo, ¿verdad? Entonces, el principio de celeridad, ¿verdad? Supone simplicidad en los trámites, concentración de los actos procesales, limitación de los medios impugnativos, buscando una justicia más rápida y económica. La prontitud del proceso incluso se vincula al postulado de que la justicia que tarda demasiado ya no es justicia. O en otras palabras, la normal duración del proceso configura una denegación de justicia. ¿Sí? Sobre el principio de concentración, ¿verdad? Volviendo a los procesalistas como Roland Arazi, indica
que apunta a la reunión de actos y diligencias que fueron menester, ¿verdad?, realizarse. Cobra incluso singular importancia en los procedimientos que adopta la oralidad, en los que prácticamente toda la actividad probatoria se realiza en una o pocas audiencias fijadas en días consecutivos y próxima a la etapa conclusiva del proceso, ¿verdad? De modo que las declaraciones de las partes y de los terceros que intervienen en él no se desfiguren o se pierdan por acción del tiempo, y que la sentencia sea pronunciada por el mismo juez que intervino en la recepción de pruebas, ¿sí? Eso es lo que indica, ¿verdad? Y que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿verdad?, con este principio de concentración. Cuando hablamos principio de economía procesal, concentración, ¿verdad? Estos principios incluso son en nuestro medio, ¿verdad?, son una excepción al principio constitucional de pronta y cumplida justicia que establece el artículo 182, regla quinta de la Constitución, que antes se los había mencionado, ¿verdad?, que se pretende que los reclamos de las personas justiciables vinculadas a problemáticas específicas que surgen del seno de la comunidad, ¿verdad?, que se resuelve de manera ágil, oportuna, a fin de no prolongar indebidamente el conflicto, generando la solución pertinente de acuerdo al sistema jurídico, sea adecuada para satisfacer las peticiones planteadas. Como lo plantea otros autores, ¿verdad?, otros juristas, ¿verdad?, como en el caso de Walter Omar White, que menciona que los procesos deben ser simplemente sin poner trámites innecesarios. Por esto incluso es importante el conocimiento de los pasos que se deben de seguir en la dirección hacia el acto jurisdiccionales, ¿verdad?, llamados sentencias incluso, o en la aplicación de alguna medida alternativa a esa sentencia, pues, digamos, lo auxiliar judicial, ¿verdad?, que debe procurar, ese auxiliar judicial que debe procurar que no alargar los procesos, ni dejar, ¿verdad?, o permitirse que las víctimas de aquellos que quieran producir atrasos en forma dolosa, ¿verdad?, que incluso hasta se pueden tergiversar por las partes, ¿verdad?, que incluso hasta pueden, de alguna manera, comprometer la actitud o el actuar del juez, ¿verdad? Y incluso, pues, ocurren mucho en algunos operadores del derecho. Cuando hablo de operadores del derecho, me refiero a juez, donde se determina, ¿verdad?, que por ese, tanto el auxiliar por su lado como el juez deben de procurar la eliminación de todo vicio, ¿verdad? Entonces eso podemos determinarlo. Implica que el proceso de familia debe realizarse en los plazos que la ley incluso, la ley señala, ¿verdad? Cuando hablo de la ley procesal de familia, y que de alguna manera también se pueden tomar en cuenta el Código Procesal Civil Mercantil, este último que es de aplicación supletoria, y que la actuación judicial debe de alguna manera procurar la consecución, ¿verdad?, de dicha finalidad. La estructura del proceso concreta, ¿verdad?, que se determina, que se pueden determinar, ¿verdad? Como por ejemplo podemos decir, pues en este caso de esa estructura del proceso que se da por los principios, podemos ir determinando, por ejemplo, la presentación de la demanda y el juicio de admisibilidad, ¿verdad? Que eso de manera concentrada se hace. Una vez presentada la demanda, el juez o jueza cuenta con 5 días hábiles para analizar si la misma cumple con los requisitos que señala el artículo 42. Esto lo establece el 42 de la Ley Procesal de Familia. Esto lo establece el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Los 5 días. Si no los cumple, debe hacer una prevención. ¿Para qué? Para que se acredite, y para ello debe dar un plazo de 3 días. Este plazo de 3 días estamos hablando que es para que subsanen las prevenciones. Esto lo establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? También podemos ver el emplazamiento y contestación de la demanda, que una vez admitida la demanda, el juez o jueza debe ordenar el emplazamiento de las partes, de la parte demandada. Esta debe contestar en el plazo de 15 días hábiles, y en la contestación debe de alegar todo lo que le corresponde, ofertar las pruebas pertinentes,
contrademandar o hacer una reconvención o mutua petición, plantear incidentes, excepciones, etcétera. Entonces acá vemos, eso lo hace de manera concentrada también en este aspecto. También podemos ver, como les dije antes, en el examen previo y audiencia preliminar. Una vez transcurrido el plazo para la contestación de la demanda que establece el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, el juez o jueza de familia cuenta 3 días hábiles para analizar la demanda y hacer el examen previo. Esto lo establece el artículo 98 de la Ley Procesal de Familia. Y obviamente no solo la demanda y la contestación, sino la documentación anexa a las mismas. Y luego debe señalar fecha, ¿para qué? Para la realización de la audiencia preliminar. Esta audiencia debe señalarse, aún en un plazo que oscile entre 10 o 30, no menos de 10 días, ni mayor de 30 días, contados a partir de la notificación del acto que la ordene, ¿verdad? Entonces, Licenciado, en este caso podemos ver ahí. ¿Sí? Perdón, tengo una duda. Sí. O una pregunta, no sé. Sí, Fíjese que, vaya, en el caso de que alguien están casados, ¿verdad? Y se separaron, pero él no sepa el paradero de la esposa, en ese caso, ¿cómo pasaría? Y él ponga la demanda o interponga la demanda de divorcio, no sé cómo se dice, y luego señala en la audiencia y ella no llegue, ¿qué pasaría en ese caso? Ok, mire. La Ley Procesal de Familia da la posibilidad de que las partes deben de determinar puntualmente el domicilio del demandado, sea demandado o demandada, ¿sí? Pero también la ley le establece que si no lo sabe, el domicilio de la demandada, puede perfectamente iniciar la demanda y, ¿verdad?, catalogar al demandado o demandada como domicilio ignorado. Esto lo establece el artículo 34 de la Ley Procesal de Familia. Claro que en estos casos, ¿verdad?, y conforme a lo que ha establecido la Sala de lo Constitucional, en estos casos se deben de establecer también una investigación por parte del juez o jueza de familia. Y no solo porque lo dice la Sala de lo Constitucional, sino que también el artículo 181 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que hay que hacer una investigación, ¿verdad?, para determinar si en efecto la parte demandada es domicilio ignorado. Entonces, estos oficios pueden ser, ¿verdad?, al RNPN, ¿verdad?, Movimiento Migratorio, la Dirección de Migración y Extranjería, el equipo multidisciplinario que tiene cada juzgado de familia, que hace la investigación para determinar si en verdad son domicilio ignorado, ¿verdad?, y todo esto, y cualquier otro registro que ustedes puedan tener en el evento que no se logra determinar que la parte demandada, pues obviamente buscarlo, pues donde tenga su dirección y todo, porque el emplazamiento, recordemos que es de manera personal. Ahora bien, si toda esta investigación que se realizó se determina que la parte demandada es domicilio ignorado, ¿verdad?, la ley dice, siga con el procedimiento. Entonces, si la demanda fue planteada por un abogado particular, ¿verdad?, conforme al 112, ahí siempre de la Ley Procesal de Familia, dice que el procurador de familia puede representar a la parte demandada. 112 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, cuando habla sobre la inasistencia, como lo estaba viendo un inicio Noemí al principio de la clase, ¿verdad?, ahí está la inasistencia. Entonces, si en ese caso inasiste la parte demandada y la parte actora que planteó la demanda no es la Procuraduría, quien representa la parte demandada es el procurador o procuradora de familia adscrito al juzgado de familia, ¿sí?, porque él es un abogado, él o ella es un abogado, ¿sí? Ahora bien, si la parte demandada, la parte actora o quien promueve la demanda es la PGR, entonces el juez puede nombrarle un abogado de oficio y seguir con el trámite, ¿verdad? Ahora bien, usted me puede decir, pero eso es para casos de domicilio ignorado, pero para el caso de domicilio conocido y la parte no llega, la misma suerte lleva. Entonces, darle trámite. Siempre se le va a ir citando a la persona para que llegue, ¿verdad? Si ella no quiere llegar, pues entonces hasta que culmine el proceso con la sentencia se le va a notificar.
Y ahí se va a valorar si apela o no, ¿verdad? De acuerdo a los hechos. ¿Se comprende, señorita Navas? Sí, licenciado. Muchas Ok, gracias. ok. Perdone, Noemí Martínez, que había levantado la mano, no me había percatado, dígame. Sí, yo quería, no sé si eso quepa dentro del ejemplo, al inicio, en un Ok. proceso judicial de divorcio, tratar de que lleguen a un acuerdo conciliatorio. ¿Sí? ¿Podría eso reducir el principio, pues lo que estamos hablando del De principio de economía concentración. procesal? Ajá. Economía Entonces, procesal, sí, tiene razón. y celeridad, porque en lugar de estar todo el proceso, pues entonces aquí acordamos por mutuo consentimiento. Ok. Vaya, mire, sobre esto. Eso es una cosa. Y lo otro, perdón, que quería que me repitiera cuando estaba hablando, ¿qué otro aspecto o ejemplo dio aparte de la limitación de medios impugnativos? Ok. Citó Mire, tres cosas más, creo. Ajá. No, o sea, lo que estoy hablando con respecto, vale, mire, para empezar, los actos procesales que estoy hablando que se pueden de manera concentrar, sí, en efecto, usted como lo dice, ¿verdad? Por lo que habla el 103 y siguiente del Código de la Ley Procesal de Familia, es que la audiencia preliminar inicia con la fase conciliatoria. Cuando estamos hablando con la fase conciliatoria, las partes es que ellos tienen conocimiento de todo y ellos perfectamente pueden iniciar, culminarlo. Es decir, llegar a un acuerdo que lo establece, ¿verdad? Su pretensión. Por ejemplo, les decía yo, el divorcio trae consigo pretensiones de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, entonces ellos pueden llegar a un acuerdo. Claro, lo concentrado en este aspecto que usted puede verlo como acto de judicial, ¿verdad? Que el juez ya ni tampoco tiene que llegar a valorar pruebas, sino que las partes lo hace, solo tiene que valorar si esos aspectos sobre los cuales se llegan a un acuerdo no vulneran un derecho de las partes. Y en efecto, en ese caso, ¿verdad? Llegan a un acuerdo, pero debemos de ver la naturaleza de la pretensión. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de pérdida de la suspensión de la autoridad parental o pérdida o suspensión de la autoridad parental, no pueden haber acuerdos porque esas pretensiones no lo permiten. Imaginémonos impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, donde se está pidiendo que se impugne la paternidad de ese reconocimiento voluntario que hizo un padre sobre un niño, ¿verdad? Tampoco puede ser, me explico. Entonces, dependerá de la situación, pero sí, si usted me dice que es un acto judicial donde se puede concentrar, sí, porque ahí podemos incluso hasta las partes pueden llegar con ayuda del juez, por lo que dice el 103, que llegará entre las partes, el juez les propone salidas para que puedan ellos solventar su situación, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden establecerlo, pero no es que de un proceso contencioso lo vamos a pasar un proceso a diligencia de jurisdicción voluntaria, es decir, de divorcio por separación o de vida intolerable a divorcio por mutuo. Sin embargo, se puede hacer, en el caso, la ley solo establece que puede haber una conversión de proceso, de diligencia a proceso, no a la inversa. Es decir, si no me equivoco, se lo puede ver ahí, Noemí, el 183, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, establece la conversión de diligencia a proceso. A la inversa no. A la inversa, mediante resolución de las cámaras, se ha dicho que se puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando ponderando obviamente que las partes solventar esa situación problemática familiar de las partes, ¿verdad? Que se pueden hacer, pero no confundamos que todos van a ser de ese aspecto, me explico, porque pueden ser que entre ellos estén de acuerdo que el divorcio sí, porque están separados y ellos perfectamente están de acuerdo, ¿verdad? Y no es que lo vamos a volver de separación a mutuo consentimiento, a eso me refiero. ¿Se logra comprender, Noemi? Sí, gracias. Sí. O sea, en ese caso. Ahora bien, cuando estaba hablando yo con respecto a otros actos de comunicación, ¿verdad? Que se pueden hacer, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? La posible conciliación o que haya sido parcial, incluso se puede determinar que fijar fecha para audiencia de sentencia, porque también la audiencia preliminar
¿verdad? En el mismo plazo se puede determinar, ¿verdad? Para que las partes incluso pueden llegar a un acuerdo, aunque no ha pasado una fase conciliatoria, pero solo se consideran parte de aspectos, ¿verdad? Imaginemos que el divorcio por la segunda causal haya aceptado los hechos, haya aceptado que el cuidado personal lo tenga la madre, haya aceptado un régimen de visita abierto, no así la cuota alimenticia. Entonces, en este caso estaríamos hablando que hay un aspecto procesal parcial de la conciliación. Sin embargo, pues todo esto se señala fecha, se eleva a audiencia sentencia y allá pues también hay una posibilidad, aunque las partes puedan pedir la palabra y que el juez se lo pueda dar, ¿verdad? Esto pues se verifica la actividad probatoria y se dictará incluso la sentencia en el evento que las partes no llegasen a un acuerdo en esa audiencia de sentencia. Y ese es el acto de la audiencia dentro de los 5 días posteriores que también el juez puede dictar la misma en el evento que no lo haga, que eso creo que es lo que estuve hablando. También cuando me decía sobre la fase de impugnación, les decía que esa fase de impugnación y ejecución, una vez dictada la sentencia, la misma puede ser apelada en el plazo de 5 días. Esto lo establece el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia. Perdón, ahí, señorita Sigüenza. Señorita Sigüenza, iba a preguntar algo. Señorita Sigüenza Alvarado, que es la que activó el micrófono. Bueno, por lo que veo no está en clase esta señorita Sigüenza. Vamos a poner en asistencia porque no me dice nada también. Bueno, en este caso, pues cuando estaba hablando de esa fase de impugnación y ejecución, ¿verdad? Que pues obviamente la sentencia puede ser apelada en un plazo de 5 días hábiles, como lo establece el 156 de la Ley Procesal de Familia. Como le decía Noemí, el Tribunal Superior tiene ese mismo plazo, o sea, los 5 días para resolver el recurso, porque así lo establece el 160 y 161 de la Ley Procesal de Familia. Transcurrido el plazo de la impugnación o resuelto el recurso de apelación sin que se interponga casación, la sentencia queda firme y el acto seguido se procede a su ejecución. Cuando estamos hablando de su ejecución, por ejemplo, si fue de divorcio, la ejecución de una sentencia de divorcio, ¿cuál será? El librar los oficios, ¿verdad? ¿Para qué? Para cancelar la partida de matrimonio y ordenar su inscripción de la de divorcio, ¿sí? También para la marginación de las partidas de nacimiento de cada uno de los cónyuges y también del hijo en el evento pues hayan hijos sujetos a la autoridad parental o responsabilidad parental y que esto pues se le margine su partida de nacimiento. Eso es para lo que yo hablaba de la ejecución, ¿verdad? De la sentencia. ¿Verdad? ¿Se comprende, señorita Noemí? Sí, Lic, muchas gracias. Sí. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas hasta este momento con lo que he hablado. De mi parte, no, muchas gracias. Ok, bueno, entonces les pido un favor que este día terminen con lo de las conformación de examen, de los grupos de trabajo, por favor, ¿verdad? Entonces, los grupos de trabajo hasta este día les doy, por favor. Si no lo hacen, yo lo voy a sentir mucho y aunque después me estén diciendo, miren, no puedo trabajar con tal grupo, ¿verdad? Ustedes, yo les di el espacio, así que por favor, confórmenlo hasta este día. También la presentación, ¿verdad? En la plataforma, quiero que se presente cada uno de ustedes para saber con quiénes estoy hablando yo a ustedes y que, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Por dónde puedo ir fortaleciendo más el conocimiento, ¿verdad? Todo en beneficio de nuestra cátedra. Bueno, con eso culmino. Que tengan un feliz día y nos vemos el próximo lunes. Si adiós, gracias. Igual, feliz día. Gracias, Buen día. Buen día.